En este tramo de cierre le habíamos pedido a Alicia, a partir también de su experiencia militante concreta y material en la actualidad en Soberanos, que es donde pudieron laburar y lanzaron como una propuesta de discusión y de debate y de tensiones con esta realidad política que fue el Plan de la Patria, la necesidad o la convocamos y la queríamos escuchar sobre la necesidad y la importancia y el desafío estratégico que es poder pensar una agenda radicalmente soberana para este tiempo histórico de la Argentina. Salir de este atolladero nos exige pensar desde la reivindicación de nuestra soberanía nacional como eje esencial. Así que para este cierre, necesidades programáticas, discusiones estratégicas, pero fundamentalmente un profundo amor por la patria para pensar en el horizonte de las discusiones de nuestra militancia y para disparar este quehacer que va a ser permanente a lo largo del tiempo. La tenemos nada más y nada menos que a una compañera que también la queremos homenajear en esta charla, aunque no nos guste usar la palabra homenaje, porque son esas compañeras de fierro que nos siguen enseñando todos los días. Así que, Alicia, te dejo con el micrófono. Bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros. Buenas tardes, buenas noches. Me gusta mucho que nos reunamos, aunque siempre el contacto físico es más eficiente en términos de intercambio dialéctico, ¿no? Por suerte, nada ha reemplazado la presencia humana. Nada reemplaza la presencia humana. Hoy a la mañana, muy entristecida por ver que están bombardeando el Líbano, Beirut, ciudades con templos antiquísimos, edificios enteros donde uno se imagina que viven personas mayores, bebés. La llamé a mi amiga cuando era embajadora en Londres. Una de mis amigas era la embajadora del Líbano, Inam Oseirán. La llamé para acercarme y ella se puso a llorar mucho tiempo y me dijo, ¿no podés venir a Londres? Y yo le dije, ¿vos me necesitas para algo? Para abrazarte, me dijo. Y digo nada más que esto como un momento de cómo necesitamos el contacto humano y el abrazo. Además, cuando uno conversa con un auditorio físico, se da cuenta de cómo caen las palabras, de cuándo sobran, cuándo faltan, por qué camino tomar. Pero bueno, me gusta también que podamos comunicarnos con compañeras y compañeros que están lejos, como Fernando. Creo que no sé si nos damos cuenta todo el tiempo, todo el día, que estamos atravesando un momento único, inédito en la historia de la humanidad, de una confluencia extraordinaria de crisis de enorme gravedad. Desmoronamiento de las democracias, emergencia medioambiental, si miramos Valencia, por ejemplo, si miramos Córdoba, si miramos nuestros humedales, emergencia climática, emergencia socioambiental, con una tremenda crisis alimentaria, una tremenda crisis económica y al borde de una guerra nuclear. Yo pertenezco a una internacional que se llama Internacional Progresista. Yo sé que la palabra progresista no nos suena bien acá por distintas razones de la progresía local, pero es una palabra cómoda para incorporar izquierdas en el mundo. Y cuando tuvimos la primera conferencia mundial en el 2020, que la tuvimos que tener sorpresivamente virtual, Noam Chomsky, el lingüista norteamericano, extraordinario, que tiene más de 90 años y sigue pensando, y uno de los intelectuales que más aporta a la militancia política y al pensamiento de izquierda, dijo que estábamos muy, muy cerca de la extinción. Habló de un reloj que hay un reloj virtual, el Doomsday Clock se llama, lo pueden encontrar en las redes, es muy interesante.
Es un reloj que van moviendo determinados científicos de acuerdo a la distancia que tenemos del apocalipsis. Y nunca hemos estado tan cerca, estábamos como a 10 minutos en el tiempo de la historia. Señaló que además en la era en la que estamos viviendo, el antropoceno, es la primera vez que el hombre está dejando huellas de daño en el planeta, en las especies, y por supuesto la especie humana. Y además dijo, en el 2020, dijo, estamos al borde de una guerra nuclear. Entren en pánico. En ese momento hubo un gran desconcierto de las traductoras, los traductores, porque no entendían que una persona dijera entren en pánico. Trataban de acomodar y decir, habrá dicho no entren en pánico, ¿no? Dijo entren en pánico. Había comenzado una pandemia que nadie entendía de dónde venía, cuándo iba a terminar, cuántos íbamos a morir. No sucedía nada así en el mundo desde la gripe española en 1928. Y esta fragmentación de guerras generadas siempre por los mismos actores, los Estados Unidos y sus socios eventuales, las guerras que habían sido hasta ese momento como llama el Papa Francisco desde el 2014, una guerra mundial fragmentada, con lo que yo estoy completamente de acuerdo, me parece que fue un concepto muy inteligente que lanzó en el año 2014. Ya no estamos en caso de una guerra mundial fragmentada, estamos frente a una amenaza muy próxima, muy consistente, muy certera de una guerra que en este caso va a ser nuclear y, como se suele decir, esta guerra será nuclear, la próxima será con palos y piedras, lo que nos quede, palos y piedras. Entonces, en ese momento de la pandemia, a mí me gusta localizarme, sobre todo para empezar una discusión, o un debate, o una reflexión, donde yo seguramente espero aprender de ustedes también. Aprender a enseñar es circular, es casi lo mismo. Digamos, en ese momento de la pandemia hubieron, como se acuerdan, grandes filósofos y pensadores y escritores y politólogos y sociólogos que decían, bueno, ¿cómo vamos a salir de la pandemia? Entonces estaba ese súper optimismo de Zizek, el filósofo que seguramente han escuchado hablar, Zizek con dos Zetas, Z-I, Z-E-K, muy estrafalario para moverse, para hablar, para pronunciar, y con un gran optimismo decía que después de la pandemia iba a surgir un nuevo comunismo, un estado de gran cooperación y solidaridad, donde los humanos nos volviéramos a entender y a ser solidarios entre nosotros. En la otra punta había muchos otros, pero yo recuerdo eso me hizo, digamos, preferirlo a Chul Han, el coreano, que dijo de ninguna manera, no va a suceder esto. El virus no va a ser la revolución, tiene que seguir estando en manos de los humanos. Va a haber mayor aislamiento, va a haber mayor individualismo, mayor concentración de la riqueza, mayor concentración del poder, mayor concentración de los medios, mayor concentración. Ahora, qué oportunidad perdida, qué mal nos hace quedar como humanidad, ¿no? Porque ese era el momento donde pudiéramos trazar unos lineamientos básicos, porque fue un momento donde quedó demostrado palmariamente que el capitalismo es incompatible con la supervivencia humana. El capitalismo es incompatible con la supervivencia humana. No hay vueltas. A mí me da bastante rabia cuando oigo dirigentes y dirigentas políticas en Argentina y en otras partes del mundo, casi todo el mundo, connotados, seguir defendiendo el capitalismo, pero la verdad, viejo, es como defender el cólera, qué sé yo, no es sensato. No todo el mundo puede decir socialismo, no todo el mundo puede decir comunismo, no todo el mundo puede decir revolución bolivariana o cubana, pero por lo menos puedes decir humanismo, o por lo menos puedes decir lo que no te gusta.
en Argentina hubo una experiencia socialista en la compra y la distribución de las vacunas. No estoy de acuerdo, pero bueno, es otra discusión. No, socialista, ¿por qué? Porque no creo que haya sido socialista. No, hace mucho que en la Argentina no hay una experiencia socialista, pero bueno. En la Argentina los y las dirigentes políticos siguen diciendo que el capitalismo es bueno, pero el capitalismo de Estado, pero el capitalismo, la burguesía nacional no existe, porque además la Argentina tiene desgraciadamente una burguesía de rapiña. No hacen más que maximizar las ganancias y transferirlas al exterior. Usan Argentina como una base, como una factoría. Entonces, creo que hemos desperdiciado una oportunidad en que podríamos haber hecho un sistema tributario distinto que proponíamos nosotros en ese momento desde Soberanos. Un sistema tributario, básicamente, donde paguen más los que más tienen, un sistema tributario donde en ese momento se podían imponer tasas a los que habían tenido ganancias extraordinarias a causa de la pandemia, por ejemplo, las plataformas, la industria farmacéutica, el comercio virtual, tuvieron ganancias extraordinarias y no tuvieron mayores impuestos. Ese, pues, se podía haber tomado un ejemplo que se usó en la Segunda Guerra Mundial. En Europa se impusieron tasas a quienes habían tenido ganancias como consecuencia de la guerra, y eso es lo que podría haber pasado y no pasó. Y otra cosa básica era poner en ese momento, imponer un salario básico universal, que siguen siendo, digamos, esas tres propuestas siguen siendo propuestas para siempre. Pero la pandemia nos daba una oportunidad única para que eso fuera puesto en la agenda de prioridades, pero no sucedió lo que dijo Chulhan, sucedió que salimos con una enorme concentración de la riqueza, obscena, con más gente en la calle. Lo único socialista que pasó con las vacunas fue Cuba produciendo vacunas y siendo solidaria. Cuba, por ejemplo, mandaron médicos a Italia o mandaron vacunas a Italia. También hubo un comportamiento extraordinario de la República Bolivariana de Venezuela, de la que no se habla, pero yo fui embajadora y soy bolivariana desde antes de ser embajadora y tengo contacto con funcionarios, funcionarias. La vicepresidenta de la República sabía con nombre y apellido que la señora tal tenía COVID en tal barrio. Es una cosa bastante impresionante y hubieron muy pocos muertos. Así que oportunidad perdida, la pandemia. Y nosotros, digamos, ¿cómo podríamos encarar un movimiento ahora, después de tantos fracasos, después de tantas ilusiones perdidas? Yo creo, y lo he dicho muchas veces, ustedes probablemente sepan que yo había sido designada como embajadora en Rusia. Me resultaba sacrificado, pero iba a ir, acepté porque la designación, porque pensé que era muy importante que la Argentina ingresara a los BRICS, y ese era mi objetivo principal. Incluso yo lo había hablado con Cristina, le había dicho si le parecía que se lo dijera a Putin el primer día que lo viera, que a lo mejor por ahí uno ve un presidente una vez en un mandato, pero no es lo que me ha pasado a mí, pero me podría haber pasado. Pero ella me dijo, sí, en cuanto lo veas. Pero después, cuando vi cómo era el devenir de nuestras relaciones exteriores y las oportunidades que se estaban aprovechando, me refiero a que estuvimos todavía 1 año y medio en el Grupo de Lima, y sobre todo el momento en que votamos en contra de Venezuela. Y a eso nos vamos a referir seguramente cuando hablemos de la necesidad de tener patria grande. Y votamos contra Venezuela con los Estados Unidos, votamos contra Venezuela con el cartel de Lima, y sin considerar la cuestión estratégica, independientemente si te gusta o más o menos Maduro. A mí me gusta, lo quiero, pero sacando eso, digamos,
la necesidad estratégica de seguir siendo aliado de Venezuela, Argentina y Venezuela. Después de una experiencia tan fundante, tan fuerte, tan consistente como la derrota del ALCA en Mar del Plata, ¿no? Ayer que se festejó a Maradona, bueno, siempre se festeja a Maradona, pero Maradona también estuvo ahí, era muy amigo de Chávez, quería mucho a Chávez. Y eso fue una cosa bastante increíble, porque yo estaba ahí, estuve antes, después, no era tan obvio lo que iba a suceder, porque, bueno, los Estados Unidos tienen muchas formas de presionar, muchos costados para presionar, muchas llaves, muchas cosas que negociar, pero todos recordaremos esa actitud tan valiente, tan decidida, la cara de Néstor, mirándolo a Bush, que le dijo además no nos vengan a patotear, fue muy, muy lindo, porque muy argentino, no nos vengan a patotear. Y en esa confluencia que Chávez llamó, con el sentido de humor que tenía, llamó a los tres mosqueteros, a sí mismo a Néstor y a Lula, esa que también intervino Tabaré y otros, pero esos eran los tres mosqueteros. Nosotros votando contra Venezuela, la Argentina de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, bueno, ese fue el momento en que yo renuncié, hice pública mi renuncia, porque creo que obviamente la política es pública. Una frase que detesto y que les quiero dejar, cuando la gente dice, ¿por qué no lavan los trapitos entre ustedes? ¿Cómo vas a lavar los trapitos entre ustedes? Y la política, básicamente, la arena de la política, la polis, la ciudad, es exterior. La política es para los demás, no para las negociaciones o tranzas que hagamos entre políticos, entre sindicalistas, entre diputados y diputadas. Así que el ALCA lo llamó un militante revolucionario, que a lo mejor algunos seguramente conocen, Luis Bilbao, lo llamó, a mí me gustaría que la frase fuese mía, pero tengo que reconocer que es de Luis Bilbao, llamó la derrota del ALCA en Mar del Plata, lo llamó la derrota estratégica más importante que tuvo Estados Unidos después de Vietnam. Digamos. Eso nos deja ver de verdad el tamaño de la derrota estratégica de los Estados Unidos, que ya habían impuesto el NAFTA y que en cambio no podían con nosotros. No podían con el sur del sur, que se estaba organizando, que orgánicamente crecía desde abajo, desde arriba para abajo, desde abajo para arriba y por todos los costados. En la Argentina. Es muy impresionante, ¿no? Y eso es nuestro patrimonio, cuando hablamos de patrimonio político, cuando hablamos de culturas políticas, ese es nuestro patrimonio. Parece increíble que hoy estemos gobernados por Milei. Muy doloroso, es muy humillante estar gobernados por un loco, pero es un loco con un plan, no es un loco suelto, es un loco con un plan que es de otros, pero es un loco con un plan. Y en algún momento podemos hablar, si ustedes quieren, de Aerolíneas Argentinas, es un tema muy querido por mí, y además está plenamente vigente. Yo, antes de ayer, en la Comisión de Transporte, dije que me parecía un raro y modesto privilegio a la coherencia, dije, por tercera vez en una sola vida, estar contribuyendo a defender a nuestra línea aérea de bandera. ¿Qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de defender a la línea aérea de bandera? Hablamos de lo que Fernando propuso y los compañeros propusieron como tema para hoy, la soberanía. Una agenda soberana, ¿no? La soberanía es la soberanía integral. Estamos hablando de la soberanía, aparte de la soberanía alimentaria, la soberanía política, la soberanía económica, pero digo, estamos hablando de la soberanía territorial, la soberanía
antártica, la soberanía insular, la soberanía marítima, la soberanía de recursos naturales y la soberanía de los cielos. Ayer, el martes, fue agitada la reunión en la Comisión de Transporte porque la diputada Giudice, aliada de las, digamos, creo que alguna vez fue radical, yo la recordaba como radical, ahora no sé bien qué es, pero es una especie de PRO, conjunto con Lombardi estaban presentando un proyecto. Los proyectos son muy pobres, tienen 2 artículos, no dicen nada, aerolíneas argentinas sujetas a la privatización, y hablan de mentiras, mentiras, mentiras. Por eso hablábamos del régimen de cómo empezó el nazismo con la mentira y cómo se consolidó con las mentiras repetidas. Hannah Arendt tiene un pensamiento muy interesante cuando dice que mentir todo el tiempo no tiene por objetivo que uno crea en determinada mentira, que el objetivo es que ya no creas en nada, que no puedas distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y por lo tanto, te quedes completamente desanimado. Y eso pasa bastante, nos pasa bastante, ver a nuestro alrededor gente que está profundamente deprimida, con muchas razones, ¿no? Entonces, lo que veíamos, por ejemplo, en la privatización de aerolíneas, en el intento de privatizar aerolíneas argentinas, que es verdaderamente injusto, con lo mal que nos fue, que fue a la Argentina con la privatización de Menem, porque esta iría mejor. Y las mentiras son que a Aerolíneas Argentinas le cuesta mucho dinero al fisco, al erario público. Es mentira. La Aerolíneas Argentinas, digamos, cómo se mide la economía de una línea aérea, el rendimiento económico de una línea aérea, es con lo que aporta al Producto Bruto Interno en materia de impuestos. Imagínense todos los impuestos que vienen por pasajes, que si son vendidos por una línea aérea privada o sobre todo una línea aérea extranjera, no vuelven a la Argentina, en términos de pasajes, en términos de exportaciones, en términos de Producto Bruto Interno, en términos de turismo. En el 2023, por cada peso que recibió Aerolíneas Argentinas, devolvió 2, y en el 2024, que recibió 0 pesos, produjo, no, en el 2022, de 1 peso sacamos 2, y en el 2023, que recibió 0 pesos del Estado, produjo 80.000 millones de pesos. Primera falacia: a Aerolíneas Argentinas le cuesta dinero a los contribuyentes. A mí además hay un argumento que me parece repugnante, como les dije a los diputados antes de ayer, que es el argumento demagógico que pretende ser populista, cuando dicen la pobre chica de los santos lugares o de La Matanza que nunca va a volar y que está pagando los lujos de los empleados de Aerolíneas Argentinas. Falso. Primero, la chica de La Matanza, de Santos Lugares, tiene que tener garantizado sus recursos, vivienda, techo, pan, trabajo, por el artículo 14 de la Constitución Nacional, no por que exista o no exista una línea aérea de bandera. Y luego, lo que entonces van a hacer es sacarle los cielos a la chica de La Matanza, los aviones a la chica de La Matanza, la capacidad tecnológica de la Argentina. ¿Qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo la capacidad de que Argentina, en este caso de política aerocomercial, intervenga en el mercado aerocomercial mundial, con sus trabajadores, con su tecnología, con su flota, con su tradición de una empresa que tiene 70 años de vida, que ha sido pionera en la flota jet, pionera en el vuelo transpolar, es eficiente, segura, puntual, rentable. Insistían con la privatización y con poner como ejemplo las líneas aéreas de bajo costo. ¿Qué es una línea aérea de bajo costo? Es lo último. Yo no me tomaría un bondi ni que me regalen el pasaje, francamente, porque conozco la aviación, y donde se bajan costos es en entrenamiento de tripulantes, en entrenamientos técnicos. No se permite la sindicalización y por lo tanto los tripulantes no tienen horas mínimas de descanso, horas máximas de servicio. El resultado es como fue el accidente de Lapa, que tenía una cultura low cost,
como fue el accidente de uno de los aviones de aerolíneas en la etapa privada en Fray Ventos, porque había un avión obsoleto y falló una alarma, o una cosa horrorosa que fue cuando se abrió, no sé si se acuerdan, que se abrió la peor fantasía que suelen tener los pasajeros, que se abra una puerta y te caigas al espacio. Y eso pasó con una compañera, con una tripulante de cabina, Liliana Almada, que se cayó en Córdoba después de haber denunciado durante 3 meses que esa puerta no funcionaba, pero no tenían tiempo ni ganas de parar el avión. Esas son las líneas aéreas de bajo costo. La flexibilidad laboral, digo yo siempre, es mala en todas las industrias, en todas las empresas, en todos los trabajos, pero en la aviación hace la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, vos veías estos diputados que decían estos argumentos completamente falaces, los económicos, los de seguridad, y lo dicen pero con descaro. A mí me impresionó, compañeras y compañeros, la Cámara de Diputados antes de ayer. Pues yo, en la época que yo fui diputada, estaba Alfonsín, estaba Terraño, estaba Dante Caputo, estaba Carrió, estaba El Chacho, estaba Fernández Mejide, estaba Storani, estaba Baglini, personas con las que uno seguramente disentía, pero había un cierto nivel. No se podía decir tantas chantadas. Ver ayer a Berti, Venegas Lynch, que parece, bueno, acá son todos muy jóvenes, no sé, Coco Fernandos, los Fernandos, ¿ustedes se acuerdan de la revista Tía Vicenta? No. Bueno, entonces no. Y yo la tengo de referencia porque alguna tendría mi viejo, pero no. Pero No era. carajo, qué jóvenes Pero que sí, son. poco sí. No, bueno, porque es un personaje así como todo de Kempo, con se peinaba, se reía. No, es un espectáculo ver a Bertie Venegas Lynch, hijo o nieto, no sé, Lila Lemoine, y los diputados de Unión por la Patria los exhortaban a que defendieran los proyectos. No habló ninguno, no se tomaron el trabajo ni siquiera de defender un proyecto. Esto es lo que antes no sucedía, ¿no? Ese descaro, esa desaprensión completa y total que está gobernando la política argentina. Entonces, bueno, volvamos al tema de la soberanía territorial, la soberanía aérea, la soberanía marítima, la soberanía de los cielos, todas en jaque hoy, con un proyecto que plantea, que programa, proyecto de las corporaciones, porque las leyes ya no, es otra novedad, todo es nuevo ahora. Yo estoy consternada, porque además para una persona de cierta edad, como es mi caso, la sorpresa te pone en vilo, ¿no? Te mueven el piso, te cambiaron de casa. Nosotros teníamos instituciones, teníamos normas, teníamos una constitución que se violaba, peleábamos, flexibilización laboral, marchas, MTA, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos combatido. Antes de ayer tuve unas palabras para recordar a Germán Abdala, que tuvo un gran papel en la defensa de aerolíneas argentinas en los 90, y yo recordé cuando lo vi por última vez, estaba en silla de ruedas y me dijo, Alicia, peso 42 kilos, pero hasta el fin de mis días voy a seguir peleando por aerolíneas argentinas. Y así fue. Pero no estamos más en ese lugar. Y la Argentina no está más donde estaba. Es como, yo le decía el otro día a mi hija, me siento como si viniera una grúa y agarra tu casa, así, y se la lleva a otro lado, y la deja en otro lado. Cuando ustedes vean el plan de la patria, yo les voy a resumirlo. Hablaremos de algunos puntos porque son 17. Tratamos el tema de la deuda externa, no reconocer la estafa. Básicamente, Soberanos creo que fue la primera organización dentro, pequeñita, ¿no? Dentro del... Sería el Frente de Todos, la Unión por la Patria, ya no me acuerdo. Creo que todavía se llamaba el Frente de Todos, organizaciones muy débiles políticamente.
fuimos los primeros que señalamos la inconveniencia de hacer ese acuerdo que Boudou llamaba contrato de adhesión, Boudou integraba a Soberanos en ese momento, contrato de adhesión. Y nosotros trajimos a la palabra a un encuentro sobre deuda externa, que coordina deuda externa en Soberanos es Alejandro Olmos Gaona, que tiene ya 2 generaciones de conocimiento, de profundización de la deuda externa. Trajimos virtualmente a Yanis Varoufakis, el exministro de Grecia, que renunció, es muy famoso como economista, ahora tiene una teoría de que el capitalismo se ha ido debilitando y se convirtió en tecnofeudalismo, muy interesante. Tiene un libro que está ya en Argentina, Tecnofeudalismo. Si podemos gastar 35.000 pesos en un libro, que también tampoco es fácil para la mayoría. Yanis dijo en un video muy expresivo, como es, muy impresionante cuando habla, cuando se mueve, muy histriónico también, dijo, no deben pagar la deuda externa. El gobierno tiene que ofrecer el 50% de lo que les reclaman. ¿Por qué? Si la paga, una deuda que fue una conspiración, dijo, me gusta mucho el término, normalmente la llamamos estafa, que también lo es una conspiración entre Macri y el Fondo Monetario Internacional para que la oligarquía fugue la plata de la Argentina. Esa es la definición de Varoufakis, que me parece perfecta. Y dijo, si un gobierno popular paga esa estafa, el poder del gobierno se va a evaporar. Tardamos mucho en traducir lo que fade away decía, nosotros no podíamos decir desaparecer, que es una palabra que suena tan mal para nosotros, pero digamos, el poder del gobierno se iba a evaporar y iba a perder el gobierno, iba a perder el pueblo. Lo dijo tajantemente, dijo que el gobierno iba a perder las elecciones, lo dijo, lo pensó, lo dijo, lo calculó, estaba pensado, estaba sabido, la derrota pero Varoufakis también comparte con nosotros en la Internacional Progresista que lo que está sucediendo con las socialdemocracias, con los gobiernos de centro, con los extremistas de centro, como fue Alberto Fernández, es que cuando los dos partidos en pugna se parecen demasiado, el caso de el gobierno de Macri que contrajo la deuda, el gobierno de Alberto Fernández Massa que la pagaba, sin chistar, porque no bajaron ni una tasa, ni un centavo, aceptaron las tasas de usura, tasas que se aplicaban porque la Argentina se había endeudado más allá de su capacidad económica, es una cosa monstruosa, porque es el Fondo Monetario, responsabilidad del Fondo Monetario también, ¿no? Estaba comprobado que el dinero se había fugado, el Fondo Monetario había violado sus propios estatutos, los artículos que establecen que cuando se comprueba que el dinero se fuga tienen que suspender los fondos y suspender al país. Ana María Gómez, recién ahora llegás, ya hablamos de todo. Entonces, para nosotros era claro lo que iba a suceder. El equipo económico de Soberanos estableció muy claramente que iba a haber tarifazos. Yo me acuerdo que cuando nosotros declaramos eso, me acuerdo de un programa de Silvestre, que Silvestre decía, le preguntaba a Alberto Fernández, ¿pero va a haber tarifazos? No, no va a haber tarifazos. Era muy claro que el acuerdo era inflacionario, que el acuerdo iba a llevar los salarios a la baja y que el acuerdo iba a ser repulsivo para la mayoría de la población que había puesto sus esperanzas en un gobierno nacional y popular. Y así fue. Entonces, cuando los dos partidos en pugna se parecen demasiado y ninguno de los dos representa
las expectativas, las necesidades, las esperanzas de los votantes, la gente suele votar un disparate. Trump, Bolsonaro, Modi, Le Pen, Milei. No fue una sorpresa para nadie que estudiara la política tan seriamente como lo hacen ustedes. Aquí estamos. Desde el punto de vista del remate de los recursos naturales, de los bienes naturales, nosotros teníamos un gran ambientalista entre nuestros cuadros que desgraciadamente murió a los 40 y pico de años, Damián Marino, uno de ustedes lo conoció, hizo muchos estudios en la provincia de Buenos Aires sobre la contaminación del glifosato, fue un gran opositor, somos grandes opositores al trigo HB4, la concepción de que la Argentina sea una tierra de sacrificio que termine siendo un campamento de las transnacionales de explotación de litio, de explotación de semilla, de explotación de soja, y en ese camino estamos. Así que nuestro proyecto de deuda externa, lo tienen escrito el Plan de la Patria, pero en resumen era no reconocer la deuda, auditar la deuda. Le hicimos una presentación judicial para que la AFIP nos informara si los que habían comprado dólares y fugados habían declarado esos recursos, si los tenían. Queríamos también hacer un censo de los deudores, los acreedores privados. Nada de eso aceptó el gobierno de Alberto Fernández. Nosotros hicimos propuestas muy concretas porque además existía la posibilidad, existe creo, de que pudiéramos cuestionar en tribunales internacionales al Fondo Monetario Internacional, que había otorgado la mayor deuda de toda la existencia del Fondo Monetario Internacional a una economía que no iba a poder responder y violando sus propios estatutos fundacionales. Bueno, el gobierno no tomó, lamentablemente, una propuesta que hubiera evitado que pagáramos lo que estamos pagando. Una propuesta que para mí es central es la de una nueva constitución. Cuando yo fui diputada presenté un proyecto de una nueva constitución basada en la constitución que todos amamos, la constitución del 49, y una constitución que discutiera la función social del capital, que discutiera la propiedad estatal de los servicios públicos, que discutiera las posibilidades de que sean los ciudadanos y ciudadanas que organicen el modo de pagar tarifas de servicios públicos, etc. Nadie me dio bolilla en ese momento, y tampoco en este, pero es otra de las cosas que me extraña, junto con que dirigentes notables no sigan hablando bien del capitalismo, es que no se estén proponiendo como centro una nueva constitución. Lo ha hecho Quintela recientemente en La Rioja, me parece muy oportuno. ¿Por qué? Porque la Constitución del 94 es enormemente anticuada para las nuevas formas de producción, las nuevas formas de trabajo, el nuevo rango de derechos, los nuevos problemas. Los nuevos problemas tienen que tener nuevas normas, por un lado. Por otro, el capital social increíble que puede movilizar una constituyente popular. Eso yo he tenido la suerte de verlo personalmente en Venezuela, y seguramente muchos de ustedes que conocen bien el proceso de la Revolución Bolivariana y que han ido a Venezuela, ven la enorme energía popular que significó la nueva Constitución bolivariana. Lo vimos con nuestros ojos, las reuniones de hombres, de mujeres, de adultos mayores, de niños, de adolescentes, de gente en los barrios, de gente que estaba pensando, gente que antes no tenía ni una cédula de identidad, ni un nombre, ni ninguna participación popular, de pronto era convocada, movilizada para que pensara en sus propias normas, para que pudiera establecer sus propias normas. Y ahí surgió esa constitución. Yo tengo acá un pequeño ejemplar. Ustedes seguramente conocen que
había un ejemplares de bolsillo, ¿no? Este lo quiero mucho porque este me lo dedicó Chávez en el 2002. Y dice, para Alicia Castro, sanmartiniana y bolivariana, a la carga, Hugo Chávez. Siempre, cuando podía, te alistaba, eras soldada a la carga. Y la gente, los ciudadanos, llevaban esto en el bolsillo, y las señoras lo llevaban en el delantal, o en el bolsillo, o en el guardapolvo, y todo el mundo tenía su constitución y la defendía. Y así se gestó, y así pueden resistir al imperialismo. Y, oh sorpresa, en un anticuario de San Telmo que quiero mucho, al San Telmo y al anticuario, me encontré que Perón había editado una constitución del 49 en este formato. ¿Sabían esto? Yo, la verdad, me impresioné mucho, ¿no? La tengo acá toda guardadita porque... Así que también hubo en la Argentina yo nací en el 49, así que no tengo presente ni he estudiado si tenía la Constitución del 49 un grado de popularidad como para que la gente se lo pusiera en el bolsillo, pero evidentemente la intención está, aparte de esa magnífica edición grande que tiene ilustraciones sobre el comercio, los ferrocarriles. Pero bueno, también nosotros, así que podemos volver a esto, en vez de estos saltos a un futuro distópico, como nos está llevando esta runfla espantosa que nos gobierna. Así que yo creo que eje de cualquier acción política, y ojalá seguramente ustedes lo estarán abrazando como encuentro patriótico, es que haya una constituyente popular más temprano que tarde, donde sean las ciudadanas, los ciudadanos de cada rincón, de cada municipio, de cada ciudad, de cada pueblo, de cada rancho, que diga qué quiere hacer con su tierra, con su forma de ver el mundo, con los humedales, con el comercio exterior, con sus ramas, con su trigo, con su pan, con su trabajo, etc. La otra cuestión que nosotros hemos establecido para nosotros, sobre todo porque además hemos trabajado con ambientalistas como Marino o con Juan Pablo Olson, que es el hijo de Alcira Argumedo, así que también tiene 2 generaciones de ambientalista, es lo que llamamos una vida en armonía con la naturaleza y en solidaridad con las futuras generaciones. La necesidad de establecer una transición ecológica y de manifestarnos como radicalmente ecológicos. Nosotros, todo el mundo también, así como quieren quedar bien con el capitalismo, los políticos acá quieren quedar bien con Bioceres, con el trigo HB4, incluso con el CONICET, ¿no? Porque fue un desarrollo del CONICET, el trigo HB4, así que ahora yo veo un pan con cierta miedo de qué es lo que estamos comiendo, porque lo desarrolló el CONICET pensando, digamos, postulando que el HB4, que es resistente a la sequía, pero también es resistente al glufosinato de amonio, que según Marino es 15 veces más tóxico que el glifosato. ¿Para qué? Para poder sembrar trigo en tierras secas. ¿Lo necesita la Argentina? No, no lo necesita. Nos autoabastecemos de trigo, nos autoabastecemos. ¿Podemos exportar? Podemos exportar. Lo que necesitamos es que en tierras secas haya otra cosa, haya un rancho, haya un algarrobo, para que alguien pueda hacer su vida. Tenemos un proyecto de emergencia nacional para la economía, tenemos un proyecto de Estado y reforma impositiva, básicamente que paguen más los que más tienen. Un análisis de los nuevos desafíos del trabajo, una concepción de la igualdad de género como justicia social, y además hemos discutido mucho, porque para todas estas cosas
hemos convocado comisiones y los resultados que tenemos acá resumidos son resultados del trabajo de esas comisiones. Una reforma del sistema judicial, y los que vivan en Buenos Aires los invito a que el 19 de noviembre hay una presentación de un libro sobre reforma judicial, sobre digamos, la constitución de un nuevo paradigma judicial de Maximiliano Rusconi, que también es una persona con la que trabajamos sobre el tema de la justicia, un abogado muy, muy brillante. Reivindicamos la ley de medios. Bueno, Mariotto fue autor y gestor de la ley de medios, así que sabemos la importancia que tiene. No voy a abusar sobre lo que tiene, sobre el daño que nos está haciendo la concentración de los medios de comunicación. Hablamos de cultura y de comunicación. Liliana Masure ha insistido mucho en que medios tiene que ver con la cultura y la comunicación. Hablamos del acceso a los servicios públicos. Hablando de todo un poco, nosotros no vamos a poder hacerle el paro de 10 minutos de luz que tendríamos que hacer hoy, pero bueno, se justifica que no lo hagamos. Hablamos del acceso a los servicios públicos como derecho humano y a las tarifas justas. Lo que está pasando con las tarifas no tiene nombre, ¿no? Tarifas que superan una jubilación mínima. Hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de la necesidad de tener el comercio exterior regido por el gobierno, en manos del gobierno nacional. Hablamos de un sistema de salud integral, social y solidario. Hablamos de una política estratégica y federal de ciencia y tecnología. Hablamos de la educación como federal igualitaria. Y hablamos de la plurinacionalidad y el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas. Y hablamos, por supuesto, de, a ver en qué punto lo tenemos, la cuestión geopolítica. Hablamos de las relaciones internacionales, nuestro bloque regional en un mundo en crisis. Y ahí me voy a detener. Porque obviamente no podemos desarrollar los puntos, pero los podemos leer y podemos tener eventualmente un encuentro en algún otro momento. El mundo está cambiando de paradigma. Sabemos que estamos saliendo de un mundo hegemónico, unipolar. Estamos intentando salir de un mundo hegemónico y unipolar, que tiene que ver con la prevalencia, con la hegemonía de los Estados Unidos de América, para ir a un mundo multipolar, pluripolar, me gustaba más a Chávez, pluripolar, donde haya un reconocimiento a la soberanía de las naciones, ¿no? Básicamente, un mundo sin hegemones, sin hegemonías, donde haya naciones iguales y soberanas y donde haya personas iguales, todas y cada una con derecho a la felicidad. Y en la década pasada tuvimos una extraordinaria desarrollo de lo que fue eso. Verdaderamente, cuando Cristina decía que teníamos una segunda independencia, tenía razón. Lo que pasa es que no duró, pero por lo menos en ese momento se construyó gracias a la concurrencia de líderes de izquierda y progresistas extraordinaria, ¿no? Como fue el comandante Fidel Castro, el comandante Hugo Chávez, Evo Morales, Correa, Lula, Mujica, Ortega y los dos gobiernos Kirchner, que tomaron en sus manos, sobre todo Hugo Chávez, bueno, por supuesto bajo la inspiración siempre de Fidel Castro, que era como un padre, tomaron sobre la espalda la voluntad férrea de construir un bloque regional como soñaron nuestros libertadores. Se habla del sueño de los libertadores, los liberales, los conservadores, los mierdosos, los mileístas, hablan de eso como si fuera
un guitarreo, como decían el otro día, ¿no? Que los que defendíamos Aerolíneas Argentinas estábamos guitarreando. La verdad es que me hubiera dado ganas de ponerle una guitarra en la cabeza, pero algunos, pero además llevaron unos personajes muy nefastos a unos empresarios que parecían de caricatura, de pesadilla. Pero no, cuando se trata de los ideales de los libertadores, los ideales de San Martín y Bolívar, Bolívar le escribió a San Martín una frase que es la más bella que conozco para definir la amistad. Amigo lo llamo a usted porque es el nombre que llevan los hermanos de armas, de empresa y de opinión. Así que bueno, hermanas, hermanos de armas, de empresa y de opinión, lo que se pusieron al hombro, yo tuve la suerte, el privilegio, la alegría de, en ese momento, años antes de ser embajadora en Venezuela, desde el 2002 que conocí a Chávez, empecé a frecuentar Venezuela y la Revolución Bolivariana porque era un fenómeno de una pujanza extraordinaria. Además, quería entender por qué, mientras acá el pueblo había sacado a patadas a De la Rúa, en Bolivia el presidente de Bolivia, y había las crisis que había, por qué se habían llevado a Hugo Chávez a matarlo, porque se lo llevaron para matarlo, y el pueblo salió a la calle y recuperó a su líder, a su revolución, y a su constitución, porque él había resuelto hacer una revolución democrática, lo que llamó primero democracia participativa, luego llamó revolución democrática y finalmente revolución socialista. Esos fueron los tres pasos de la revolución bolivariana que está vigente gracias a esa enorme voluntad política y al trabajo en las bases, con la gente, uno a uno, codo a codo, con mucho amor, con mucha paciencia. Y ahí, entonces, hubieron incorporaciones al Mercosur, la incorporación de Venezuela, la incorporación de Bolivia, que después se derrumbó, la construcción de la UNASUR, y la UNASUR tiene una institucionalidad supranacional extraordinaria. Por ejemplo, tiene, pero bueno, no está funcionando, un Consejo de Seguridad que pudo evitar 2 golpes de Estado, seguramente se acuerdan, un golpe de secesionista en Bolivia y un golpe policial en Ecuador. Y fue UNASUR que lo evitó con toda su fuerza, sus capacidades diplomáticas, su movilización política. Y además, Chávez empezó a postular los principios que hoy son de los BRICS, porque fue la primera persona que escuché decir en el mundo que teníamos que negociar en nuestra propia moneda, que teníamos que dejar el dólar, que era ridículo, que tenía que haber un Banco del Sur, que era ridículo que nosotros tuviéramos nuestras divisas en dólares y en el exterior. La verdad es que es bastante incomprensible también, ¿no? Porque no negociamos en nuestras monedas propias. Él proponía una moneda única también, el Sucre, el Banco del Sur, y proponía la OTAN del Sur, la OTAS, la OTAN del Sur, ¿no? Qué impresionante pensándolo hoy. Sería anteponer, la verdad que me emociona todavía, anteponer una OTAS a los daños enormes que está produciendo la OTAN en el mundo. Y esos proyectos fueron aceptados por un grupo como había en la UNASUR, estaba Piñera, por ejemplo, estaba Uribe, se negociaba, existieron las increíbles negociaciones por la paz en Colombia, en las que intervino con mucho protagonismo Néstor Kirchner y Chávez y Fidel. Pero había algunos gobiernos con diferencias, no es que fuera una sola matriz ideológica, pero había mucho trabajo de organismos supranacionales en cada tema de los estados. Y luego esta este fantástico bloque, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se fundó el 3 de diciembre del 2011, yo me acuerdo estaba ahí, estaba Cristina, estaba Lula, estaba Chávez.
y era el primer bloque con Cuba dentro y sin Estados Unidos ni Canadá, es decir, sin la tutela imperialista. Ahora, todo esto tenía tenía por atrás, por adelante, por el costado, la voluntad revolucionaria de organizar un bloque antiimperialista, de organizar un bloque anticolonialista, de organizar un bloque, si fuera posible, para los que así pudieran, un bloque anticapitalista. Y la verdad es que yo no me imaginé, sabía que era una tragedia para todos y para Latinoamérica, la muerte temprana de Chávez, pero no imaginé que se cayera todo como un castillo de naipes. Yo no creo tampoco en las olas, cuando decís, bueno, hay una ola de izquierda y después va a venir una ola de derecha y después va a venir una ola, eso es para los que están en la playa, pero no son olas, es el fruto de decisiones políticas, de movilización política. Y la verdad es que en este sentido nos ha faltado mucho. Creo que nos ha faltado mucho. Si vemos hoy que cuando se discuten cuestiones diversas, internas, por ejemplo, yo no pertenezco al Partido Justicialista, no voy a hablar de esa interna, pero de lo que sí voy a hablar es que no ignoro la importancia de la presencia de un partido justicialista con las tres banderas de Patria Libre, Justicia y Soberana, pero no puede ser el foco de atención del total de la política, porque obviamente no hay una mayoría justicialista, y además porque lamentablemente se discuten personas y no propuestas, y yo creo que los ciudadanos, las ciudadanas, las compañeras, los compañeros tienen que ser profundamente intolerantes con los políticos y las políticas que digan, soy yo, vótenme, soy mejor. No, o sea, ideas y no personas. Por supuesto, las ideas se encarnan en personas y si esas personas tienen carisma mejor, y si tienen ideales y si tienen capacidad, pero sobre todo las ideas, ¿no? Son buenas las internas cuando hay plataformas que confrontan y entonces se enriquecen o se prefieren, pero estar hablando de personas cuando estamos en una crisis tan profunda me parece irrelevante. Creo que si les parece bien, estamos a tiempo de conversar un poco, de que me hagan preguntas, de que yo les haga preguntas a ustedes. Yo creo que, y espero que podamos seguir haciendo esfuerzos y seguramente el Encuentro Patriótico tiene un rol, tiene un lugar a desempeñar, tiene una personalidad y tiene una capacidad de integrar una confluencia de izquierda, de una confluencia de una fuerza nacional y popular que pueda configurar finalmente un movimiento que pueda ser anticapitalista, anticolonialista y radicalmente ecológico. Antipatriarcal seguramente, van a decir las compañeras. Y también es importante porque el machismo es una fuerza más profunda y más perversa de lo que podemos a veces ver a simple vista. Así que, bueno, acá estamos. Como decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, o inventamos o erramos. Acá estamos para inventar. Para dar un poco lugar a las intervenciones, la primer tanda vamos a hacer dos, aprovechando que dijiste, Alicia, que tenés tiempo, fue ¿sí? lo peor que pudiste hacer. Ahí Laura Moreno, bueno, la primera intervención fue de Laura Moreno que preguntaba por qué esa decisión, ese posicionamiento anti-Venezuela, por qué lo único que salió del lado menos malo de nuestra política fue el presente en las actas, cuando en ningún otro país del mundo sucede eso. Y en ese sentido, yo le meto un poquito más de profundización a esa pregunta que tiene que ver con lo geopolítico, marcando que
claramente, como lo has enunciado, estamos en un contexto donde emerge la multipolaridad, donde hay una caída hegemónica que viene por lo menos desde la caída de Lehman Brothers, profundizándose para acá. Y en ese mundo, ¿cómo ves el necesario no lo que está pasando, porque ya sabemos que lo que está pasando está totalmente opuesto a lo que necesitamos, pero cómo crees que tiene que ser ese posicionamiento geopolítico de la Argentina de la mano con un proyecto soberano? Y Osorio, creo que Juan Osorio, pregunta cuán necesario es dejar de pagar la deuda con el FMI para revertir las políticas que lleva adelante este gobierno. O sea, si es necesario, vital, para revertir estas cosas o no. Te dejo esos dos puntapiés para luego ir recabando lo que fueron poniendo los compañeros ahora. Voy a empezar por la segunda, el Fondo Monetario Internacional. Yo ya no lo calculo, pero cada tanto Alejandro Olmos me informa la cantidad de miles de millones de dólares con los que estamos endeudándonos día a día. Si es necesario cambiar los términos de la negociación con el fondo, creo que es imprescindible, porque si no, o sea, el dinero no alcanza alcanza del modo, ni siquiera le alcanza al topo, no alcanza para pagar los intereses y la deuda y lo que se siguen endeudando. Creo que una renegociación con el Fondo Monetario Internacional es básica, es elemental, y hay que, además, me parece, para pensar globalmente y actuar localmente, como decimos siempre los internacionalistas, que además somos nacionalistas, hay mucha organización, digamos, a nivel internacional que tiene planteada la reducción de la deuda, la condonación de la deuda, o sea, se puede trabajar con otras regiones, con África, etcétera, etcétera. Creo que es importante. Y la primera pregunta de Laura era, me acuerdo que era densa, Rodolfo. La primera pregunta, la de Laura. Y la de Laura tenía que ver con la posición geopolítica, en este caso de la dirigencia política argentina, sobre que la reacción de la parte que uno cree que está más cercana a nosotros es presente en las actas. No, es una cosa espantosa, ¿no? Lo de presente en las actas es una cosa espantosa. Yo le preguntaba a todo el mundo si le piden las actas a Macron, si le van a pedir las actas al estado de Florida. Nadie me contesta, ¿no? Y hemos tenido este revés inesperado, el veto de Lula para los BRICS. Por un lado, Brasil nunca fue muy generoso, tampoco era en el momento que los BRICS eran nada más que Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Brasil no se moría alentando la entrada de Argentina ni de nadie más. Por un lado. Por otro lado, yo estuve en San Pablo días pasados y lamentablemente yo quise creer que el veto de Lula a Venezuela en los BRICS era un resabio de los diplomáticos, de Itamaraty. No, es Lula, me dijeron y me informaron y me convencí. Que además está ofendido porque Maduro no fue al grupo tal y porque con respecto a las elecciones le dijo que iba a hacer una reunión y no la hizo, y porque los modales, y porque me llegaron a decir que Maduro llegó tarde a la reunión de los BRICS. Y efectivamente, Venezuela no tiene los modales de Itamaraty, no tiene una diplomacia barroca, refinada como la de Itamaraty. Tiene, en cambio, el mérito enorme de haber resistido todas las presiones de los Estados Unidos, que han sido arrechas, como dicen los venezolanos. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene petróleo. Yo escribí un articulito hace poco a raíz de las actas y del revuelo que se llama "Es el petróleo estúpido". Porque a Venezuela se le aplicó la matriz Libia, igual a la de Gaddafi, para
para recibir la atención de los Estados Unidos. Yo, otra de las suertes que tuve en la vida, que gracias a Dios son muchas en lo humano, fue estar muy cerca de Julian Assange, el creador de Wikileaks, porque estaba asilado en la Embajada del Ecuador cuando yo era embajadora. Llegó justamente en el 2012. Así que, como estaba encerrado, lo tuve ahí a disposición para hablar con él mucho. Somos muy amigos y lo quiero y lo admiro enormemente. Él tiene una frase cuando introdujo este diálogo, esta conversación, me gusta, toda revolución es precedida por una gran conversación, decía Gramsci, ¿no? Así que la gran conversación es lo que tratamos de hacer siempre. Cuando hablaba Fernando del coraje, tiene una muy linda frase, a mí me gusta mucho, es muy sencillo, pero es muy linda frase de Julian que dice, el coraje es contagioso. Courage is contagious. Y la verdad que es contagioso el coraje. Y además es una experiencia más fácil en la vida pública de lo que la gente se cree. Cuando yo veo a los diputados, las diputadas que no se atreven a moverse un paso, digo, pero qué lástima, porque una vez que uno lo hace una vez, ya te queda la libertad, ¿no? De moverte es una libertad enorme moverse con tus propias convicciones dentro de la política. Y la gente dice, se pagan unos precios. No, de verdad que no. Y a Julian, siempre yo le preguntaba si tenía algún dato más, alguna revelación por ahí sobre Argentina, sobre Venezuela. Siempre me decía lo mismo, si tuviera algo más lo hubiera publicado, ¿no? Porque él no guardaba cosas no hacía especulaciones ideológicas sobre lo que publicaba. La información que recibía, él no es un hacker, ¿no? Él recibe información y la información que recibe, en general encriptada, la desencriptan, la chequean, tiene un récord, nunca, no tiene un solo cable falso, ni una sola información falsa entre millones de cables. Pero sí un día, cuando yo le dije, pero ¿qué es lo importante que me puedes decir sobre Venezuela? Y me dijo, mirá lo que reveló Snowden del 2004. Y lo que reveló Snowden del 2004 es, bueno, no lo tengo acá, pero prometo que se los voy a mandar a través de los Fernandos. Es un documento que yo he tratado de difundir mucho, un documento de las agencias de seguridad de los Estados Unidos, de la NSA, la National Security Agency, todas las agencias donde hay 6 países que son objetivo permanente de los Estados Unidos, objetivo estratégico permanente de los Estados Unidos. Rusia, China, Irán, de acuerdo a los otros 2. Rusia, China, Irán, bueno, los otros 2 son previsibles. El único país de Latinoamérica como objetivo permanente es Venezuela. ¿Por qué? Por el petróleo. No, tema A, no impedir, es decir, para esto destinan agentes, ¿no? Agentes de propaganda, agentes de servicios, agentes políticos, lobistas, cientos. Impedir que crezca la influencia de Hugo Chávez en la región para no erosionar nuestros intereses energéticos. Simple. Y entonces le aplicaron el modo Libia, lo mismo que hicieron con Gaddafi. Linchamiento mediático, y tienen todos los elementos, ¿no? Las cosas que uno escucha, ¿viste? Yo viví casi 5 años en Venezuela. Y cuando yo escucho que dicen que violan mujeres, que tienen niños en las cárceles, dime, por favor, vayan a Venezuela. Es una vergüenza. La forma de mentir es absolutamente desprejuiciada, deschavada. Entonces,
A Gaddafi, no sé si ustedes recuerdan que dijo que le habían dicho que iba a ser una matanza en una plaza pública, que era un ladrón, mostraban los lingotes de Gaddafi. Gaddafi tenía una vida opulenta, pero tenía una vida opulenta la que le correspondía, y además porque le gustaba vivir en carpas, con alfombras, tenía unas capas extraordinarias, le tocaba, era el líder de 43 tribus que hacían vida en Libia. Y digo hacían porque se fueron, porque ahora vive un tercio de esa población ahí, con los pozos petroleros controlados por parapoliciales. Y los que se fueron huyendo de la masacre que inventó Estados Unidos en Libia, flotando en el Mediterráneo, que se convirtió de un mar bellísimo en un cementerio. Esos son los Estados Unidos de América. Y eso es lo que quisieron hacer con Venezuela, porque además, usando el mismo principio que lo estrenaron con Libia, que es una aberración que quieren imponer dentro del derecho internacional público, que es la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger se refiere a la responsabilidad que cualquier país tiene de proteger los derechos humanos de los habitantes de cualquier otro país. Por supuesto, ese cualquier país siempre es Estados Unidos, que tiene que proteger a los venezolanos de lo que los venezolanos eligen, de lo que los venezolanos quieren hacer, de lo que los venezolanos, de las elecciones que se dan, de la vida que se da. Y eso es lo mismo que yo me acuerdo, estaba en Washington para un congreso sindical, la única vez que fui a Washington y la última, porque me parece un lugar espantoso, tampoco voy a Estados Unidos, ¿no? Y cuando fui la última vez, porque estaba en Venezuela y fui a comprar unas cosas porque venía Cristina a quedarse en la residencia y ella no va a ningún lado que no haya una cinta de caminar, una bicicleta. Así que fui a hacer ese equipamiento y ya aún con pasaporte diplomático me retuvieron 40 minutos en la sala donde están los wetshirts, las camisas mojadas mexicanos. Y yo, imagínate que le decía, ¿usted se da cuenta que están violando la Convención de Viena? Y mi hija, por suerte, me decía, no te pongas nerviosa, que lo único que pueden hacer es molestarte. Y señalaban así en una pantalla de computadora, no sé, los crímenes que yo habría cometido. Si quiere hacer una queja, hágala por escrito, una cosa espantosa. No voy a los Estados Unidos de América. Pero estaba en Washington viendo por televisión el momento maldito que lo estaban masacrando, vandalizando a Muammar Gaddafi. No sé si ustedes se acuerdan, estaba tirado y con un chico, un pendejo con una gorra de los Yankees, y le martillaba la cabeza. Y Gaddafi se levantó y obviamente habló en su idioma, pero me lo tradujo en árabe, dijo, ¿qué te he hecho? Y no se entendió. ¿Qué había hecho? Quería una moneda propia, tenía petróleo, había hecho conexiones extraordinarias de agua potable y manejaba un equilibrio entre 43 tribus. Era el país más próspero del África. Se acabó, lo terminaron. Y eso es lo que querían hacer con Venezuela. Exactamente eso, la matriz libia. Y en ese voto que hizo Argentina, que yo rechacé, por el que renuncié como embajadora a la designación de embajadora en Rusia, hablaba de la responsabilidad de proteger. Es un concepto con el que hay que tener mucho cuidado, porque parece que lo que se escribe en diplomacia no sirve, pero sí sirve. Sí sirve, sí, digamos, sienta no solo sentido, sino acciones políticas. Así que contra eso es lo que ha peleado Venezuela. Por eso a mí me resulta tan molesto, por usar una palabra diplomática, que haya altos dirigentes políticos reclamando las actas a Venezuela, como si no se dieran cuenta de lo que está pasando en Venezuela, de lo que pasó en Venezuela y de lo que significaría tener a Estados Unidos gobernando en Venezuela a través de María Corina Machado o de ese hombre de papel que presentaron como candidato. ¿Qué sería para Argentina tener a
a los Estados Unidos en Venezuela? ¿Qué sería para Brasil? Porque además, digo, Chávez hizo mucho por la campaña de Lula, por ejemplo. Mucho, mucho, en todo sentido. Como por la de Evo, en fin. ¿Qué piensan? ¿Cómo pueden ser tan banales de estar reclamando las actas? ¿Qué actas? ¿De qué actas estamos hablando? Porque además, básico, o sea, el sistema es solamente una cuestión de los venezolanos, a quién votan, cómo lo votan, cuándo publican las actas. Es un sistema de los venezolanos y las venezolanas. ¿O acaso nosotros permitiríamos que alguien venga de otro país a exigirnos las actas de determinada elección? ¿O acaso esas mismas personas, dirigentes políticos regionales de Latinoamérica, se meten con lo que acaba de hacer Macron, que ganó la izquierda y puso un primer ministro de derecha? ¿Alguien dijo algo? ¿Se quejan por lo menos? No, lo aceptan. Eso es tremendo colonialismo mental, tremendo tardo colonialismo, como dice Zaffaroni. Colonialismo puro y duro, colonialismo mental, colonialismo mental. Y no saber responder a tu propia necesidad estratégica. Es decir, yo entiendo que Milei reclame las actas, pero no entiendo que Cristina, que Lula, ni que Petro reclamen las actas. Me molesta. Bien, Alicia, seguimos con las intervenciones de los compañeros. Te voy a englobar las intervenciones que hicieron en dos, porque ahí Alejandro Coco Arfanini, que seguramente lo conoces, estaba. Yo pensé que era el del video al principio de la charla, pero después me dijeron que no, que era cuando era más joven. Habló de guerra cognitiva, cómo se enfrenta la guerra cognitiva. Y en el mismo sentido, la compañera Mariela Martínez remarcó cómo generaron una sociedad con los años dividida y resentida con el odio instalado desde las redes y los medios de comunicación, que habla de lo mismo. Y también, hablando de los mismos temas, creo yo que se enmarca dentro del mismo tema, Elvio Miguel Villalba plantea cómo también a través de la religión, en este caso él menciona a los evangélicos, cómo hicieron un grupo de apoyo de base para apoyar a Milei. Entonces, por un lado, el tema guerra cognitiva y dominación comunicacional, y por otro lado, ahí el compañero Fer Esteche marcó que es claro cómo se ha acotado el arco de la alianza antineoliberal en nuestra América. Lo mismo que hay una evidencia del divorcio de lo popular con toda la dirigencia política, que además está enfrascada en su propia reproducción. Te pregunta, ¿cuáles son los caminos que debemos intentar y explorar para reconstruir un espacio nacional, popular y revolucionario? Así que las intervenciones las enmarco en esos dos, la guerra cognitiva, y la cuestión es, para que queden como cierre de la charla, unas premisas para reconstruir el espacio nacional y popular y revolucionario, que es lo que entendemos que está ausente y hay que necesariamente construir. Y ahí, y como una chapa, Romina, a la compañera Romina le pido disculpas porque no me atrevo a pronunciar su apellido para no cometer errores, prefiero solamente decir Romina, dice que Estados Unidos se arroja el derecho de ser el gendarme del mundo, y en ese sentido me parece que, más allá de que lo hemos mencionado con los distintos disertantes en todas las charlas durante las 9 charlas del curso, siempre es importante tener una visión por un hecho por lo trágico y por lo nefasto que está haciendo Estados Unidos y sus socios en Palestina, en el Líbano, en el Medio Oriente, cuando cada vez que necesitan tener un salvataje y una profundización de la guerra como método de salvataje del imperialismo, las víctimas parecen ser siempre los mismos. Entonces también una palabra para con esa situación. ¿Cómo enfrentar la guerra cognitiva? Ustedes deben saber mejor que yo. No sé, que conteste Esteche. No sé. Tengo más dudas que respuestas. Hasta cuando afirmo, dudo, decía Gramsci, una de mis frases favoritas, ¿no? Hasta cuando afirmo, dudo. ¿Cómo enfrentar la guerra cognitiva? La verdad, no lo sé. No lo sé. Nos ha sorprendido porque la izquierda no ha estado preparada para enfrentarla,
porque no hemos sido preparados, porque no nos hemos entrenado, porque no nos hemos dado el tiempo de entender lo que iba a suceder. Entonces estamos como sorprendidos y hacemos revistas y pancartas y a mí me gustan, pero ¿quién las lee? No sé. Yo me acuerdo cuando... Perdón, Alicia, ahí Mica Constantini marca en el chat, te lo dejo por si te sirve, con cibersoberanía plantea, que me parece que es un dato interesante. Muy interesante, y en ese sentido yo intenté hacer una contribución justamente por ya no es ningún misterio, justamente por la conexión con Julian, que lo conocí en el 2012, y desde entonces todavía recién hay gente que dice, ay, el teléfono, ¿será que me escuchan? ¿Será que me espían? Entonces yo, en el 2012, Julian Assange me dijo que Google era el aparato de espionaje más grande del mundo y que va a ser el aparato más grande del mundo, mientras la gente creía que comunicarnos tan lindo como nos estamos comunicando ahora, tan fácil, ping, apretas un botón y te comunicas con el mundo, que iba a ser gratis. Nos cuesta la libertad, nos cuesta el modo en que somos observados. Julian siempre decía, cuando la gente dice, bueno, mejor uso Signal o mejor uso Telegram, él decía, la única diferencia es, te van a joder siempre, la única diferencia es cuántas veces te joden, pero te van a joder siempre. Y también yo estaba ahí cuando él se ocupó mucho y yo intenté ocuparme, pero las personas a las que yo pedí no me respondieron, quién se hacía cargo de Edward Snowden, que estaba dando vueltas en el espacio, huyendo de los Estados Unidos, sin que nadie lo quisiera recibir, porque era evidentemente el enemigo número uno de Estados Unidos, el hacker les había hackeado todas las agencias, la Agencia Nacional de Seguridad, y nos estaba dando datos muy concretos de cómo funcionaba el mundo, de cómo funciona el espionaje global, cómo habían espiado a los presidentes y cómo todo lo que hacemos todos los días es grabado. No es que... Ciberseguridad, que dijo Mica, cuando vimos, bueno, lo que estaba pasando, yo también armé un encuentro entre Cristina y Snowden en Rusia, es la única mandataria que vio a Edward Snowden. Yo no me creo que Putin no lo vea, porque Snowden se quedó en Rusia, pero alojado por Rusia, amparado por Rusia, pero Cristina lo vio y reivindicó que lo vio, y yo había organizado justamente por la cuestión de la soberanía digital, vinieron personas del equipo de Wikileaks a la Argentina para hablar con el gobierno, pero ya era el 2015, perdimos las elecciones y se fue todo al tacho. Pero sí había un proyecto de tener soberanía digital como una cosa importantísima para manejar las redes de comunicación. Pero yo creo que al principio las izquierdas tuvieron como prejuicio, como preconcepto de no organizarse como se organizaba la derecha en términos de algoritmos, en términos de tecnología, en términos de robo de información, en términos de organización política detrás de las redes sociales, ¿no? No se hizo. No se hizo. Se puede hacer, pero no se hizo. Pero otra cosa que me había dicho Assange cuando dijimos, ¿pero qué equipo necesitas? Y dijo, equipo de gente que tenga entre 14 y 18 años para manejar redes. Así que bueno, obviamente Trump ganó con redes, Milei ganó con redes, y también captando el eje de determinado punto
la antipolítica, ¿no? Porque es una reacción antipolítica, es una reacción de hartazgo, es una reacción anti-establishment, anticasta, por más que obviamente son más casta que nadie, pero esa, digamos, se apropiaron, se captaron esa beta de que ya estuvo presente en la sociedad argentina en el 2001, ¿no? Con que se vayan todos. Yo me acuerdo las discusiones que teníamos, los que no avalábamos ese discurso, que se vayan todos, que se vayan los que se tenían que ir, se queden los que se tienen que quedar. Yo tengo para mí la alegría, el orgullo que mis compatriotas me dejaban caminar en el 2001, 19 y 20 de diciembre, yo estaba en la Plaza de Mayo y salía del Congreso y caminaba. Los otros salían como ratas, efectivamente, por escondidos, por acá, por allá. Yo estaba haciendo recursos de amparo en el sindicato, que quedaba a una cuadra, así que me iba caminando con la gente como Pancho por mi casa. En fin, hemos perdido mucho tiempo. La derecha se organiza, también es cierto que tienen más plata, más recursos, obvio, pero no sé, porque también hay gobiernos de izquierda que podrían bancar eso, ¿no? La derecha se organiza con los think tanks, los grupos de pensamiento, el grupo Atlas, ¿cómo se llama? El famoso alemán. Bueno, ya saldrá. Se organizan, se encuentran, tienen encuentros mundiales, tienen sus técnicos, tienen sus... Pero claro, obviamente tienen corporaciones, fondos buitre, farmacéuticas. Imagínense el poder de las farmacéuticas ahora que nos pueden inventar pandemias. Es brutal. Pandemias, si nos inventan la pandemia y nos inventan la cura, es brutal. No digo que la vacuna, yo me vacuno, pero quiero decir, te inventan la enfermedad y la cura, es monstruoso. Y puede haber más pandemias. Es un tema para pensar, y que necesita especialistas en cuestiones de comunicación virtual. Y por último, Alicia... La degradación, si uno ve la degradación, ¿sigues ahí? Me pregunta la computadora ahora. Llevas bastante tiempo esperando salir, pues voy a poner. La degradación de la televisión, por ejemplo, a mí de vez en cuando me interesaría ver un programa de televisión y no puedo ver eso, esa chantada, esos gritos, ese show, esa banalización. ¿Hay algún programa político que uno pueda ver? Creo que no. Y antes los programas políticos de derecha, aún los horrorosos, Neustadt, Grondona, de nuevo, es como si les hablara a tía Vicenta, ustedes eran chicos, pero yo iba a esos programas. Y había otro tiempo, otro tempo, había otros. Ahora tiene que tener necesariamente un ritmo y una agitación y una cosa que degrada, hasta buenos periodistas quedan degradados por el medio. Vamos a tener que hacer mucho esfuerzo para pensar en el tema de la guerra cognitiva, en el tema de la... Yo creo que por un lado, digamos, no sé, estoy pensando en voz alta, pero por un lado recurriendo a un pensamiento profundo, político, que te digo Gramsci, Rosa Luxemburgo y qué sé yo. A mí me parece muy interesante esto de Hannah Arendt, de que la repetición de la mentira no tiene por objetivo que te creas la mentira, sino que no creas en nada, que no distingas entre verdad y mentira. Y luego Wikileaks, ¿no? Para mí Wikileaks es fuente de todo saber y justicia. Eso hagan. Escuchen todas, ahora que están en todas las redes, porque gracias a Dios está libre, pero todo lo que ha dicho,
desde que el coraje es contagioso, desde que si no hubiera los medios de comunicación que hay no habría guerras, que las poblaciones no quieren las guerras, dice Julian, los pueblos no quieren las guerras, son necesarias las mentiras para llevar a la gente a la guerra. Eso es muy tremendo. Parecen cosas básicas, ¿no? Las que estoy diciendo, pero son muy profundas. O sea, lo que se ha mentido sobre Gaza, lo que se ha mentido sobre el 7 de octubre, sobre las violaciones y las cosas espantosas que se les hicieron a los israelíes, como para justificar esta masacre que ya lleva 42.500 muertos, y ahora están explotando el Líbano, ¿no? Julián dice, si la guerra necesita la mentira, la paz necesita la verdad. O sea, pensándolo profundamente, yendo al aljibe, la verdad contra la guerra cognitiva. Ahora, ¿cómo difundirla? Ya es más difícil. ¿Cómo procesarla? ¿Cómo hacer redes de verdad? ¿Cómo vacunar a la gente contra la mentira? Eso es más difícil y necesita especialistas. Necesita especialistas y necesita compromiso, ¿no? Necesita que esos especialistas en comunicación, en redes, en algoritmos, estén comprometidos con un proyecto político, como cuando les paga la derecha, y que puedan hacer de un proyecto nacional y popular, de un proyecto de izquierda, de un proyecto antiimperialista, de un proyecto revolucionario, que puedan hacer un tema que resulte popular. Por eso yo, cuando veo la interna del PJ, no quiero hablar de más, pero digo, qué sé yo, si ustedes no saben quién es tía Vicenta y Landru, ¿cuántos jóvenes no tienen la más puta idea de quiénes eran Perón y Evita? Millones. Si se acordaran nada más que de la privatización de Aerolíneas Argentinas, pero como era 1990, ya no saben. Ahí como se borra. Entonces, verdaderamente hay que apelar a, digamos, verdades profundas, pero con técnicas nuevas, con personas que puedan manejar la violencia con que mienten por las redes sociales y con que activan ejércitos. Ahora, no sé, yo estoy todo el día en Twitter, como saben mis amigos los Fernandos y Coco. Todo el día en Twitter, como es un vicio, es un horror. Y creo que estoy diciendo cosas y que me van a leer y que voy a... Bueno, me lo creo. Y al fin es una especie de... No sé si es bueno. Y veo mucho Gaza también, y eso ya mi psicoanalista me ha prohibido que vea las imágenes. Y digo, ¿cómo no las voy a ver? No, pero retuitea lo que quieras, pero no veas las imágenes de los niños, no sigas viendo las imágenes de los niños mutilados. Bueno, demasiado espantoso. ¿Cómo puede ser que la humanidad esté mirando? Porque antes nos escandalizábamos cuando veíamos Auschwitz, los campos de concentración, pero los habíamos visto muchos años después las fotos. Ahora lo estamos viendo con nuestros propios ojos, mientras los despedazan a los niños, mientras los matan, mientras los torturan, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y sigue. Es el fin del derecho internacional también. Se abolió, se acabó. Tengo algunos amigos que son, a mí no soy abogada, pero me gusta mucho el derecho internacional y
tengo algunos amigos especialistas y digo, pero ¿y cómo puede ser? No, bueno, es que no hay más, se abolió. Así como acá la gente reconoce que no hay más justicia, porque nosotros estamos impulsando el juicio político, ¿no? Que es todo un tema. Porque esto de que estos intelectuales, entre comillas, que yo los detesto, que eran los ideólogos de Alberto Fernández y que daban cátedras sobre que no alcanzaba la correlación de fuerzas para hacer transformaciones, no entendían que había que hacer las transformaciones para tener una distinta correlación de fuerzas. Lo manipularon al pobre Gramsci. Yo detesto intelectuales como Jorge Alemán que batallaban con que la correlación de fuerzas no permitía hacer, no digo grandes transformaciones revolucionarias, pero mantener una diferencia con la derecha o con el centro. Y no, digamos, esos contenidos no trascendían, nunca organizaron un corpus de ideas sobre el que se pudiera machacar. Es muy complicado el tema de la comunicación, es clave, pero me parece que Julian nos puede dar algunas claves, digamos, en términos de basamento. Ahora, el precio que él pagó fue insólito, pasó años en una prisión de alta seguridad, yo no sé cómo resistió, la verdad que no sé cómo resistió, porque cuando estaba asilado en la Embajada del Ecuador en Londres, estaba mimado, porque la Embajada del Ecuador en Londres, por más que estaba encerrado, no veía la luz del sol, no caminaba, era horrible, pero la Embajada del Ecuador en Londres se convirtió en un centro cultural y político, iba, qué sé yo, Yoko Ono, Lady Gaga, poetas, filósofos, todo el mundo quería estar en contacto con ese fenómeno extraordinario de un tipo que primero también parece increíble, porque ahora estamos viendo todo eso, pero la verdad que la decadencia de estos últimos 5 años es aluvional, porque cuando Julian en 2010 publicó ese famosísimo video que se llama Daños Colaterales, o Collateral Murder o Collateral Damage, que es en Bagdad, cuando unos soldados norteamericanos desde un helicóptero matan civiles, creo que son 12, o entre ellos 3 periodistas de Reuters que no se sabía dónde estaban, y los matan como si fuera un videojuego. Oh, shoot, los matan como moscas. Eso los Estados Unidos no lo mostraba, nadie lo mostraba, nadie se atrevía a mostrar eso. Y cuando lo mostró Assange, ahí empezó una persecución tremenda, y le inventaron unos casos sexuales con 2 chicas que nada que ver, no, ninguna clase de acoso ni de nada, eran 2 personas con las que había tenido encuentros casuales. Y ahí empezó su persecución. Y después directamente fueron y se lo agarraron. O sea, Estados Unidos tiene un poder no solo un poder de policía mundial, ¿no? Se agarraron un ciudadano australiano en Londres, lo agarraron y lo metieron preso hasta que se lo extraditaran a Estados Unidos, donde lo esperaba una condena de 175 años. Bueno, hubo mucha presión internacional y logramos que lo dejaran libre. Pero tuvo que decir, él lo dice ahora, que él tuvo que decir que el periodismo es delito, que ese fue el precio porque tuvo que reconocer que había insistido con sus fuentes, que es una cosa que cualquier periodista tiene que hacer, insistir para que las fuentes le den información. De todos modos, todas las cosas que él dice, los reportajes que ha hecho, son claves. Y las conclusiones a las que sacan. Si la guerra necesita las mentiras, la paz necesita la verdad. Eso yo creo que son cosas que se nos tienen que grabar como fuego.
Ahora, después ya cómo ganar una elección en la Argentina, cómo... a mí lo que me impresiona, que quiero compartir con ustedes porque me consterna, es el desparpajo con que estos tipos mienten. Porque yo les digo que he pasado 8 años en la Cámara de Diputados. En ese momento se fumaba. Yo no fumo, así que salíamos con... Y las sesiones duraban como duran, hasta las 3, 4 de la mañana. Además había grandes oradores, así que daban grandes discursos. Pero la gente no mentía con ese desparpajo, defendía cosas que hacía creer que eran sus ideas, hasta Menem, ponele, Loalde. Ahora estos se cagan en la cabeza, no les importa, no tienen ni siquiera disimulo. Ayer los diputados de Unión por la Patria les decían: hablen, defiendan esta privatización horrenda, defiendan este saqueo, hasta entre se reían. No tienen por qué, no les importa, es el número. Y los diputados nuestros, entre comillas, han tomado un poco de aquella lógica de la correlación de fuerzas. Ha permeado esa lógica. Entonces, no presentan los proyectos que no van a tener número. Yo creo que eso es un error, no sé qué piensan ustedes, pero digamos, el caso es el juicio político. Están todas las causales dadas para el juicio político, todas, y más. La gente dice: está loco, la insania, ¿es motivo de juicio político? No, vos podés estar loco tranquilamente o loca. Lo que es motivo de juicio político son los incumplimientos de funcionario público, que tienen miles, como consecuencia probablemente de esa locura galopante que tiene en la cabeza. Pero no la insania en sí misma, pero tiene miles de causales. Nosotros hemos trabajado el tema del juicio político con Barcesat, con Rusconi, con Rosansky, muy detalladamente. Muchas causales. Barcesat es un gran constitucionalista. O sea, hicimos 2 ampliaciones. Una cuando dijo lo del topo y ahora otra recientemente. Alicia, Pero los diputados no lo quieren tratar porque no tienen el número. Eso no importa que no tengas el número. Nosotros tratamos durante años el proyecto de Patricia Walsh de derogación de obediencia debida al punto final. En minoría, bajábamos todos los 24 de marzo y sesionábamos 20 personas. Dábamos siempre el mismo discurso hasta que un día pasó. Y yo creo que eso, y les pido también que se sumen al pedido, a la demanda, al reclamo, que los diputados nuestros, no digo que lo saquen a la sesión, y por qué no, pero digo, que empiecen a movilizarlo, que empiecen a tratarlo, que empiecen a estudiarlo. 3 cosas que presentamos. Yo tengo unos gatos que mueven cosas. 3 cosas presentamos que no nos dan pelota. ¿Pero qué hacen? Yo tengo una gata que me trae cosas, me roba los papeles. Un proyecto que presentamos el año pasado, un proyecto de ley que penalice el negacionismo. Yo creo que eso es imprescindible, ¿no? Un proyecto de ley que penalice el negacionismo. En Alemania vos decís una frase de Hitler y vas preso. Acá vos podés decir que vuelva a Videla, como dicen, o Olivera, o esos monstruos espantosos, se reúnen, no pasa nada. Proyecto para penalizar el negacionismo. Y otro fue la declaración de traidores a la patria de los legisladores que votaran la ley base, porque está prohibido por la Constitución Nacional darle la suma del poder público a uno de los poderes, está prohibido lisa y llanamente, aunque el constituyente fue sumamente conservador, igual eso lo prohibieron. Sin embargo, le dan la suma del poder público a Milei, nadie dice nada, ni los penaliza, ni los manda en cana, ni hace un juicio. Y la tercera cosa es el juicio político a Milei. Esos son 3 trabajitos en los que estamos bastante empeñadas, porque a mí me gusta mucho y a ellos les gusta mucho también trabajar en cosas concretas y
materializar las cosas en las que creemos y algún día será, ¿no? Pero se ha permeado esa lógica de hacer lo posible, así como en las ideas o los hechos o los actos, en las leyes. Bueno, no tenés el número, no lo presento, pero es un círculo vicioso, ¿no? Perdón, me Alicia, extendí mucho. no, está bien, Alicia, la disculpa es nuestra por interrumpir, dado que veníamos con una permanencia en la sala muy, pero muy buena, bueno, hay ya estamos en 2 horas y media de charla y la permanencia, estábamos en 70 compañeros y la permanencia está por encima de los 50. Hubo una permanencia muy buena de charla, pero como se ve que por el horario ya, después de un día de semana, varios compañeros ya se están retirando, te vamos nuevamente a agradecer, pero esta vez no siempre, no repitiendo todo lo que hemos dicho antes, que es sincera y cariñosamente las palabras, creo yo, de todos los compañeros que están en la sala. Te vamos a agradecer nuevamente y te vamos a pedir que sea lo que sea, cualquier concepto que quieras para cerrar este noveno encuentro del curso de formación política de Encuentro Patriótico, para que quede en tus manos el mensaje que quieras decir como final, y luego despedir a la compañerada que estuvo presente acá escuchándote. Hay un sinnúmero, vos después podés agarrar el chat y ver el sinnúmero de saludos y De manitos. de comentarios positivos que te han dejado. Pero bueno, todo el cierre en tus manos, Alicia, y nuevamente muchísimas gracias, un abrazo y un abrazo a distancia. No, muchas gracias a ustedes y como Chávez también decía que a los compañeros, a los amigos no se agradece, se reconoce, porque como el proyecto es el mismo, digamos, pero yo sí me siento agradecida que me hayan dado este espacio, este tiempo, esta confianza. Lujo no soy, yo no sé por qué siempre me asocian con un producto de lujo, pero soy más bien de uso, pero de uso y costumbre, pero de verdad a disposición. Yo admiro y quiero mucho al espacio, al encuentro patriótico, admiro la militancia que tienen, la constancia, admiro el talante revolucionario, la radicalización, son valores que rescato y que quiero promover. Así que de verdad, quedo, no son palabras, quedo a disposición. Gracias por el cariño, por las manitos, por los corazones. Son lo más naki pop, dice alguien. Y, y bueno, sigamos encontrándonos.